Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un momentito a ver si se une más gente. Si no, empezamos. Bueno, ya se irán uniendo poco a poco. Vamos a iniciar el tema. Supongo que ya están viendo las diapositivas. Hoy vamos a tratar el tema del estudio de caso, el segundo de los apartados, que es cómo elaborar los antecedentes. Obviamente, cuando uno elabora antecedentes, lo que va a hacer es buscar, ¿no?, información de alguien que haya trabajado el tema anteriormente. Por lo tanto, podemos tener la intención de copiar algo de esos autores. Entonces, hemos de aprender cómo citar. Los antecedentes hay que copiar de otros autores, dice. ¿Ah? El antecedente hay que cómo copiar de otros autores. Ah, Porque, solo copia. Ya estudio del caso, ya está estudiado. porque si Ya no, está. Está estudiado. porque si no lo hacemos de manera correcta,
si no citamos, si solo copiamos y pegamos, estaríamos incurriendo en lo que se llama el plagio, entonces nuestro trabajo no valdría. Pero si nosotros citamos al autor, indicamos de dónde lo hemos sacado en las referencias, obviamente nuestro trabajo estará correctamente realizado. Vamos a ver también cómo hacer las referencias y los anexos. Voy a darles un pequeño truquito para hacer las referencias en Word. Y los anexos, pues bueno, ya iremos viendo poco a poco cuando se necesiten. Es posible que con los antecedentes no los necesitemos, pero vamos a darlos aquí por si alguien ya los necesitara. Bien, recordemos el cronograma que vimos ayer. Hoy nos tocaba exactamente la capacitación sobre los antecedentes para que ya puedan ir realizando estos. Ayer vimos la introducción, se pasó el material a los docentes guías y ellos, pues si lo creen conveniente, se lo pasarán a ustedes, estudiantes. Vamos a hacer la capacitación de las referencias, de los anexos y cómo citar. Bien, lo primero que nos interesa, ¿no?, es los antecedentes del estudio de caso. ¿Qué son los antecedentes? Pues es una presentación de los hechos históricos sobre el tema, es decir, qué han dicho otros autores sobre el tema que nosotros estamos trabajando. También se mencionan, ¿no?, otros trabajos que hayan realizado sobre el tema. También es una breve explicación sobre el contexto social, político, cultural, geográfico, histórico, etcétera. Es decir, de todo lo que nos rodea, donde estamos ubicando el problema, ¿no? No será lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando del COVID, tratarlo en Ecuador que tratarlo en España, que tratarlo en Estados Unidos, donde los sistemas sanitarios, ¿no?, son diferentes. Entonces debemos de ubicar nuestro problema en nuestro contexto correspondiente. Hace una descripción del contexto en el cual emerge un problema, fenómeno, y lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a ir viendo y sabemos que tiene que tener alrededor de 250 palabras, no excedernos en muchas palabras y no dejarlo con muy pocas palabras. Yo creo que unas 220, 230 palabras estaría correctamente realizado el antecedente. Si nos pasamos de 256, pues a lo mejor ya estamos incurriendo en hacerlo mal. Eso también deberá determinarlo la Junta Calificadora del examen, hasta dónde podemos pasarnos en el antecedente. Bien. Como hicimos ayer, lo vamos a ver desde dos puntos de vista, el antecedente. Un primer autor que yo revisé, ¿no?, pues nos dijo que para hacer el antecedente debemos responder la pregunta por qué y qué, ¿no? Que es la explicación de dónde surge el problema. Aquí vemos, ¿no?, el origen del problema relacionado con el estudio de caso. Primero, ¿qué vamos a hacer? Identificamos el origen del problema, cuándo surge, ¿no? Después desarrollamos lo que se hace nosotros para nuestra comunidad, nuestro barrio, etcétera, para solucionar estos problemas, cómo se ha hecho. Después cerramos de lo que no se ha hecho para resolver el problema, que sería lo que nos ayudaría a nosotros a enfocar nuestro problema. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si nuestro tema fuera la emergencia sanitaria por el COVID-19, nuestro problema puede ser el virus. Entonces podemos describir dónde y cuándo se descubre el virus por primera vez, a partir de que se declara la emergencia sanitaria en Ecuador, que esto ya estaría dentro de nuestra parte, ¿no? La primera parte de hablar del virus estaría dentro de, primero identificamos el origen y cuando ya llegamos al Ecuador ya estamos centrándonos en el antecedente en nuestro contexto sanitario, por así decirlo. Aquí vemos lo que nos dice la web Aprender Online, ¿no?, de cómo hacer los antecedentes, ¿no? Es la radiografía del hecho problemático, requiere conocimiento preciso y objetividad. Cómo se manifiesta el problema de investigación en el contexto social y narra los efectos y consecuencias en la población en el normal desarrollo de los procesos sociales y naturales. Y nos da un esquema de cómo hacerlo, ¿no?
Ideas en oraciones que expliquen la realidad a nivel macro, meso y micro. Tema macro, nos vamos acercando, meso y micro, hasta llegar a lo más corto y más cercano a nosotros. Afectaciones de la problemática que ha desencadenado o modificado la realidad, indicar las posibles soluciones a la problemática mencionada y, si se cita investigaciones anteriores, realizarlo bajo el siguiente esquema: autor, fecha, título de investigación, resultados y conclusiones, ¿no? Aquí ponen un ejemplo que se puede consultar en la web de Aprender Online si están interesados. Vamos a ver qué realizó después de aprender esto, ¿no? ¿Qué son los antecedentes? Constituyen fuentes primarias ya que aportan los datos del estudio, sean de naturaleza numérica o verbal. Es decir, podemos hablar con números o estar explicando descriptivamente cómo nos pide nuestro estudio de caso, ¿no? Que sea descriptivo con palabras. Bien, pueden ser trabajos de grado, posgrado, ascenso, resultados de investigaciones, ponencias, conferencias, etcétera, ¿no? Siempre de revistas especializadas. Ya les expliqué ayer cómo encontrar revistas especializadas y trabajos especializados con el Google académico, el Google Scholar, si lo buscan en inglés. De acuerdo al tutor pueden llegarse a requerirse hasta 5 antecedentes, los cuales serán de carácter nacional o internacional. Esto ya depende de cada docente tutor, cómo quiera plantearles los antecedentes. Deben presentarse en orden secuencial y deben constar en la bibliografía. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, tenemos una fuente de donde se ha sacado esto que son los antecedentes. Bien. Sí, recordamos, ayer estuvimos trabajando sobre este trabajo de estudio de caso, ¿no? El tema era el cuidado de la naturaleza, ese sería lo macro, la delimitación era en Otavalo, en las parroquias rurales, y el problema que estábamos trabajando, ¿no? Era el reciclaje de residuos orgánicos. Bien, aquí lo que hace que es, pues empieza con una cita, ¿no? Dice: Monroy en su guía para el tratamiento de desechos orgánicos e inorgánicos manifiesta que el desconocimiento de los daños, etcétera, etcétera. Hace una cita y nos indica de dónde saca esta cita, ¿no? Del Monroy 2014 y en la página 30. Dijimos que vamos de lo macro hasta hacia lo micro, ¿no? Hemos empezado con un autor internacional, Monroy, pasamos al Ecuador y llegamos al Ministerio del Ambiente del Ecuador, ¿no? Y hacemos nuestra investigación y citamos a este Ministerio del Ambiente del Ecuador. Y decimos: el objetivo es eliminar los botaderos a cielo abierto de todos los municipios del país, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, seguimos avanzando. Nuestro trabajo no era de todo el Ecuador, estaba centrando en Otavalo, o sea que tenemos que ir bajando poco a poco. También nos habla un poquito, ¿no? por hacer referencia al Ministerio de Educación, de la guía metodológica TINI, que dejó de implementarse el año pasado, pero que se puso en práctica y algunos centros todavía la han de mantener, ¿no? Y sacan una cita de ahí relacionado con la naturaleza. Llegamos a nuestra zona de impacto, ¿no? Donde estamos estudiando. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Otavalo tiene una ordenanza vigente desde el año 2010 sobre el tratamiento de residuos sólidos, etc. Y vamos sacando información poco a poco hasta llegar a tener todo nuestro antecedente. Hemos ido desde el tema macro, que era los residuos sólidos, hemos ido acotándolo, llegando hasta nuestro lugar de enfoque del trabajo, ¿no? Y aquí tenemos todo el antecedente completo, relleno, ubicando todos los parrafitos que hemos ido haciendo desde Monroy hasta pasando por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, el Ministerio de Educación del Ecuador y el Gobierno Descentralizado Municipal del Otavalo. Esta es una forma de hacer los antecedentes. Obviamente aquí vemos que ha citado, ¿no? Y aquí no ha citado más, pero casi son citas lo del Ministerio de Educación, lo del Ministerio del Ambiente y lo de la ordenanza municipal.
con esto tienen un antecedente, más o menos le ha salido de 250 palabras. Han ido a buscarlo justo de algunos autores, un antecedente. Así es que... ¿Perdón? El antecedente, como hemos visto, ¿cómo lo han ido elaborando? Pues buscando trabajos de personas anteriores, ¿no? Diciendo, por ejemplo, Monroy explicaba qué eran los desechos orgánicos, de ahí hemos venido a qué se hace en el Ecuador, hemos ido desde lo internacional, desde fuera del Ecuador, un autor extranjero que nos dice qué son los desechos orgánicos, hemos ido acotándolo, pasando del tema macro, desechos orgánicos, los hemos ido acotando y centrándolo en nuestra situación, en nuestro contexto, digamos, contexto cotidiano. En este caso, el municipio de Otavalo, que era el trabajo que estaban realizando, y lo han centrado en 250 palabras. Ahora veremos otro tipo de antecedente que tendrá menos palabras y que estará igualmente aquí, ¿no? Vemos pues qué han utilizado para poder hacer este antecedente. Han usado la guía para el reciclaje de desechos orgánicos de Monroy, la página web del medio ambiente del programa PNG-IDS del Ecuador, del gobierno de educación, la metodología TINI, y del municipio de Otavalo, pues las ordenanzas, ¿no? Todo lo que han citado tiene que estar después en las referencias que nosotros vamos a hacer de nuestro trabajo. Por eso es importante aprender a citar para que no incurramos en plagio y nos equivoquemos a la hora de hacer el trabajo. Bien, aquí tenemos otro tipo de antecedente, ¿no? Dice, el mundo se encuentra enfrentando una situación sin precedentes que pone en riesgo la economía mundial y todos los sistemas de salud de los diferentes gobiernos. Gasos en el 2020, esto es una cita, aquí vemos una cita, ¿no? Gasos en el 2020 menciona, esto es una cita. En diciembre de 2019 se detectó en Wuhan, una ciudad china, una agrupación de casos, etcétera, 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 toda la cita hasta el final. Bien, después, se me fue, perdón. Después va avanzando, ¿no? Y lo que hace es ponerlo aquí. Como es una cita de más de 40 palabras, va en un párrafo aparte. Como ven, aquí en este párrafo ya veremos que esta cita no es correcta con las normas APA del séptima edición. Aquí vemos que mantiene el interlineado que teníamos anteriormente, que nosotros estábamos escribiendo. Recuerden, el mundo se encuentra enfrentando, esto lo hemos escrito nosotros, ¿no? Lo ha escrito la persona que estaba los haciendo, y la cita está aquí, esta cita de más de 40 palabras, está aquí, y para estar correcta debería tener un interlineado doble, según dicen las normas APA séptima edición, que son las que tenemos que aplicar nosotros. Esto está hecho anteriormente con las normas APA sexta edición, que es lo que utilizaron los del régimen Sierra para hacer sus trabajos, y por eso está con el interlineado mantenido del esto. Ahora, para que destaque más y que se note más que es una cita, lo hacen en interlineado doble. Ya veremos cómo hacer una cita con interlineado doble. Bien, aquí está repetida la de esto, y nos explica lo mismo que hemos explicado anterior, ¿no? Va desde un autor internacional, va pasando hasta llegar al Ecuador, y si es necesario hasta donde sea necesario, hasta el nivel de parroquia o el nivel de familia o el nivel de la situación en la que estemos trabajando. Si estamos trabajando sobre un tema relacionado con una familia, pues tendremos que intentar llegar a la normativa de nuestro barrio, de nuestro cantón. Si estamos hablando, pues no sé, sobre un tema de COVID un poquito más general, pues lo que tenemos que hacer es, obviamente, centrarnos más en el tema de ir acotando desde lo exterior hacia el lugar en donde estamos. Y con eso generamos el antecedente, ¿no? Son trabajos o son normativas que nosotros vamos a citar para englobar nuestro trabajo dentro de ese marco que es nuestro
contexto socioeconómico. Obviamente tendremos que hacer, dependiendo cuál sea nuestro trabajo, pues haremos más hincapié a un contexto social o a un contexto económico o a un contexto dependiendo del trabajo. Si estamos midiendo cuál es la influencia del COVID en la economía, pues obviamente tendremos que hacer una referencia más al contexto económico. Si estamos haciendo más, por ejemplo, está haciendo más al contexto sanitario, contexto social sanitario, y nosotros poco a poco debemos de ir centrándolo más en nuestro trabajo, en nuestro contexto particular. Entonces, si nosotros estamos hablando de economía, pues economía. Si estamos hablando de cómo afecta psicológicamente, pues tendremos que intentar hacer algo relacionado con la psicología y viniendo desde un autor externo, digamos, y irlo centrando poco a poco en nuestro contexto social. Y con esto más o menos acabamos lo que serían los antecedentes. Y si hay alguna pregunta, este es un buen momento para hacer sobre los antecedentes. Y aquí tendríamos la rúbrica de evaluación, ¿no? Dice la rúbrica de evaluación, tenemos el criterio, ¿no? Siempre en la primera parte está el criterio. Y el criterio nos indica todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Explica de forma sintética las características del contexto donde surge el caso que será estudiado. Se exponen aspectos naturales y sociales, se evidencia la relación existente entre los aspectos descritos y utilizamos la cantidad definida de palabras. Bien, para sacar el 10 necesitamos todo esto, ¿no? Cumplir con todito esto. Es decir, explicar de forma sintética el contexto, las características, que haya aspectos naturales y sociales y que se evidencie una relación entre estos aspectos y que estemos sin sobrepasar las 250 palabras, pero tampoco que se quede muy corto. Si ya no tenemos las palabras, recuerden, esto era del 8 y el 7, cuando ya no teníamos las palabras, 8 y 7 más o menos, no se utiliza la cantidad de palabras, pero cumplimos el resto de los requisitos. Cuando ya no conseguimos ver la relación entre los aspectos descritos, obviamente ya estamos bajando el nivel, ya estaríamos entre el 6 y el 4 más o menos, y sería este rango de puntuación. Entre el 3 y el 1, recuerden, pues ya no nos exponen aspectos naturales ni sociales, no evidenciamos relacional, aunque sí explicamos las características del contexto. Y si ya no hacemos nada, ¿no? Pues obviamente nos viene el 0, que no estamos tratando aquí de evitar. Entonces, escribamos algo más o menos con un poquito de pies y cabeza y estaremos rondando el 9, el 10, el 8, como ustedes necesitan. Bien. Obviamente, cuando nosotros estamos haciendo los antecedentes, vamos a estar consultando bibliografía, vamos a estar consultando cosas y vamos a tener que citar, como hemos visto en los dos ejemplos, ¿no? Uno citaba a Monroy, otro citaba a Gasós, se citaba a los municipios de Otavalo con sus ordenanzas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, obviamente debemos de aprender a citar. Y citar es importante porque si no citamos estamos plagiando y no queremos que nos eliminen el trabajo por plagio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo son las citas según las normas APA séptima edición. Ayer les di dónde podían ver las normas APA y yo simplemente lo que he hecho ha sido copiar y pegar, ¿no? Bien, las citas que tengan menos de 40 palabras, se escriben inmersas en el texto. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, interpretando estos resultados, Freud, 1915, sugiere que y aquí viene la cita, siempre entrecomillada, y acaba con la página donde estamos copiando y pegando. No olviden que cuando estamos citando lo que estamos haciendo es copiar y pegar. Esta es una cita de copiar y pegar, nada más. Bien, aquí la tenemos, una cita corta que la podemos poner entre paréntesis si queremos, ¿no? Podemos hacerla en vez de Freud dice, como estábamos haciendo en el ejercicio en la parte anterior, ¿no? En la parte anterior que decíamos que Freud en 1915 sugería. Ahora, otra forma de hacerlo es poniendo toda la referencia al final de la cita, ¿no? Y ahí aquí no indicamos que el autor, sino decimos donde se afirma que y citamos la fuente
al final del texto, ¿no? Al final del texto que hemos puesto entre comillas, hacemos la cita correspondiente. En estas para citas, ¿no? De menos de 40. Cuando son citas de más de 40, bien, aquí tenemos que se escriben aparte del texto. Con sangría quiere decir que todo el texto viene con sangría. Cuando nosotros estemos escribiendo el texto, normalmente, solo tenemos sangría en la primera línea, ¿no? Eso es lo que nos dice que hagamos el ministerio, ¿no? Y las normas APA. Que pongamos sangría solo en la primera frase de cada párrafo. Entonces, cuando estamos haciendo una cita de más de 40 palabras que estamos escribiendo aparte, todo el texto vendrá con su sangría. No tendrá comillas, no se pondrá cursiva, utilizaremos el mismo tipo de fuente y lo único que cambiará es el interlineado, que en vez de ser 1,5 como todo el texto, tendrá que ser interlineado doble. Bien. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Bien. Antes de los datos quiere decir que antes de que yo diga cuál es el autor, cuál es la página, cuál es todo, ¿no? Tengo que poner el punto. Mientras que la cita de menos de 40 ponía el punto después de organizar mi cita. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Otros autores, y ¿ven? Aquí está la sangría, en este caso, que corresponde. 1,27 centímetros desde el texto. Y bien, esta parte es en verde, es la cita que nos han hecho. También la podemos poner en narrativa, ¿no? En narrativa quiere decir que yo estoy escribiendo, hago alusión al autor, al año y a la página al final. Si no es narrativa, toda la referencia viene al final, ¿ven? Al final está Freud, 1915, y las páginas de los que la saca, 50-51. Si es en narrativa, es decir, si yo estoy escribiendo, pongo el autor y afirma que, o dice que, o pongamos cualquier similitud o cualquier verbo similar, pues vamos a poner la cita así, ¿no? Y aquí abajo solo vamos a poner la página de donde hemos sacado el texto. Bien, vamos a hacer un inciso antes de pasar al parafraseo. Bien. Voy a salir de... Si me deja salir... La vista del moderador... No. Esta no es. No, aquí me muestra las... Ay, Dios mío, que no me deja salir. Ahora, ya salí. ¿No? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de citas y lo vamos a hacer con un Word. A ver, aquí yo tenía una cita ya hecha. Y en esta cita ya está hecha. Bien, voy a enseñarles a hacer citas, ¿no? Desde aquí, desde insertar cita. ¿Sí se ve el documento Word? ¿Ven el documento de Word? Sí, profe. Bien, vamos a ver cómo insertamos una cita. Si le insertamos las citas las podemos insertar así o las podemos escribir a mano tranquilamente. Eso ya depende de cada uno como quiera hacerlo. Bien, yo ahora voy a insertar otra cita diferente para que vean cómo hacerlo desde aquí, ¿no? Insertar cita, vamos a agregar nueva fuente. Bien, aquí, ¿de dónde voy a sacar? Lo voy a sacar de un libro porque lo voy a sacar del libro del ministerio, ¿no? Como es del libro del ministerio, no es un autor normal, es un autor corporativo. El Ministerio de Educación es una corporación, ¿no? Pues vamos a poner Ministerio de
Educación. No, esta vez no voy a poner Ecuador, en la otra he puesto Ecuador. Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, no hay problema. El libro es el de Biología. Tercero BGU. El año es el 2016. La ciudad Quito. Y la editorial es la Don Bosco. Bien, yo esta información ya me la sabía de memoria, ¿no? Porque esta cita ya la creé así, ¿no? Ya la creé así. Bien, vamos a salir ahora y vamos a ver el libro de texto. ¿Dónde tengo yo el libro de texto? No tiene que estar. ¿Dónde? Aquí, en reuniones Zoom. No, en reuniones Zoom no es. ¿Dónde estás, hijito? Aquí. Aquí. Bien, aquí está el libro de texto de biología, ¿no? Yo voy a hacer una cita, esta de aquí. Bien, para hacer la referencia, yo saqué la información de la primera página del libro, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Aquí tenemos la editorial. Este libro fue evaluado tal, la curricular de mayo fue aprobado en mayo del 2016 y la primera impresión fue julio del 2016, por lo tanto, 2016 es el año en que nosotros estamos trabajando. Este es un libro del Ministerio, por eso pusimos Ministerio de Ecuador como autor corporativo y de aquí hemos sacado toda la información, la editorial, el año, etcétera. En esta página, en otro libro, pues igual van a encontrar la información de esta manera. Bien, nosotros cogemos, copiamos, dice, dos puntos, control V. Bien, en este caso, como no es una cita de más de 40 palabras, lo que voy a hacer es ponerle un interlineado sencillo. Vamos al interlineado, vamos aquí al párrafo, interlineado de 1,5, que es el que nos pide el texto, ¿no? Y que nos dice que tiene que ir entre comillas, no puedo poner las comillas porque en mi teclado está mal, ¿no? Pero tendríamos que poner comillas aquí delante y comillas aquí delante y acabar con la página. La página es la misma, la 282. Bien, si lo hacen así, si hacen las referencias de esta manera, yo podría haber cogido, copiado y pegado y haber puesto y haber escrito la referencia normal. Pero si hacemos las referencias de esta manera, en este caso el interlineado ya no hemos de tener la sangría, ¿no? Por lo tanto, vamos a coger y vamos a eliminar la sangría de 0,5 y vamos a decir que la sangría solamente va en la primera línea y que es de 0,5, que son las especificaciones que tenemos en nuestro trabajo y que vimos ayer. Bien, esta sería una cita de menos de 40. Esta es de más de 40, donde va aparte del texto, y esta de menos de 40. Bien, ¿y por qué la importancia de ponerlo por aquí por referencias, insertar cita? Bueno, pues esto es muy sencillo. Cuando nosotros queramos hacer la bibliografía o las referencias, ¿ve? Ya tengo las dos referencias de las dos citas que yo he realizado, ¿no? 1 y 2. Y aquí están las referencias: Ministerio de Educación, Ministerio del Ecuador, tal, tal, tal. Bien. Por eso era importante insertar las citas por aquí, porque les va a hacer el trabajo más sencillo. Luego, cuando hagamos las referencias, ya veremos que hemos de poner los libros primero, después las páginas web, etcétera. Eso ya es coger las referencias, cortar y pegar y irlas ubicando en el tema. Pero, de esta manera, el mismo Word ya nos da las referencias realizadas, ¿no? Ya nos da el tema de las referencias hechas y, por lo tanto, nos vamos a ahorrar trabajo
que de ir buscando por todo el texto donde hemos puesto una cita y después acordarse de la fuente y escribirla a mano, ¿no? Si lo vamos haciendo cada vez que citemos por aquí, por insertar cita, agregar nueva fuente, y el mail cada vez que agreguemos una nos las va a ir poniendo en el orden que las vamos escribiendo, nos las va a poner aquí abajo. Y les va a ayudar a ustedes a poder realizar su trabajo más sencillamente y a olvidarse de lo que sería la bibliografía. Porque además nosotros hemos de escribir solo las referencias en nuestro trabajo, no hemos de escribir la bibliografía. Nosotros podemos haber mirado 18.000 artículos, pero si solo hemos citado 2, pues esos 2 son los que hemos de poner como referencias. Solo los que están dentro de nuestro trabajo. Eso lo veremos un poquito más adelante. Vamos a continuar con la presentación. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No. Bien, seguimos, ¿no? Aquí tendríamos las citas del parafraseo. Las citas del parafraseo, ¿no? Es cuando yo leo un texto, leo un párrafo que quiero incluir, pero no lo copio y lo pego, sino que explico con mis palabras lo que yo entendí, ¿no? Entonces, eso es parafrasear, eso es decir lo que ha dicho otro autor, ¿no? También hemos de citarlo, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? En esta página cómo hacerlo, ¿no? Dice según Taleb, 2016, el crack bancario y la página donde lo dice. Bien, aquí otro ejemplo no nos pone la página. Eso ya depende de las exigencias de los tutores. Hay tutores que van a querer saber de dónde han sacado para poder visualizar, otros que no. Bien, aquí hay más paráfrasis, ¿no? La larga, cómo sería. Todo lo tienen aquí en el Word y en las normas APA séptima edición. No voy a ponerles todo, sino que vamos a dejar aquí el tema. Esperamos que se acabe el tiempo para no empezar con el siguiente tema, o empezamos el siguiente tema. ¿Qué les parece? Nos quedan 2 minutos 45 segundos. ¿Se entendió bien cómo hacer en Word una cita utilizando insertar cita? Es importante para que ustedes se ahorren trabajo, de verdad, que les va a ahorrar trabajo. Si no se entendió bien, volvemos a hacerlo. Yo de mi parte no entendí casi nada, profe. ¿De hacerlo en el Word o de todo lo que hemos explicado? De hacerlo en Word. Ah, ya, bien. Pues vamos a volver a hacerlo en el Word. Bien. Aquí en referencias, ¿no? Nosotros en nuestro apartado tenemos referencias, ¿no? Y hemos de ponerlas. Nos dice que como mínimo hemos de poner una referencia. Eso quiere decir que como mínimo hemos de citar una vez. Ya sea aquí, ya sea en el marco metodológico, ya sea en el marco conceptual, que son los 3 apartados donde más fácilmente se pueden encontrar citas, vamos a encontrar citas. Bien, lo que vamos a hacer es ir aquí, insertar cita. Aquí en insertar cita lo que voy a hacer es agregar nueva fuente, agregar una nueva cita. Aquí en la primera página me dice el tipo de fuente bibliográfica. Podemos desplegar y vemos que es un libro, una sección del libro, un artículo de revista, un artículo, un acta, un informe. Tenemos mucho donde coger. Un sitio web. Bien, vamos a coger un sitio web, por ejemplo. Bien, vamos a coger un autor corporativo. En este caso vamos a poner que sea de Wikipedia porque sea más fácil ver, ¿no? Aquí el nombre del sitio web, pues vamos a poner Wikipedia. Nombre del sitio web. Vamos a también poner el mismo. Año, el que pongan, mes, día, el año, estamos en el 2021, el mes, enero, y el día 15. Y aquí tenemos que poner la
la dirección web, ¿no? Vamos a buscar una dirección web cualquiera. No, bueno, tenemos aquí, vamos a buscar un Wikipedia cualquiera. A ver, un tema.